Muchas gracias por la invitación para presentar. Les contaré, este es un paper nuevo que estamos haciendo con mi coautor Emir. Y digamos, mi impresión es que estamos sentados alrededor de un paper que es bastante interesante. Todavía estamos trabajando en ajustar el enfoque. ¿Sí? Comentarios o cualquier comentario que se les ocurra seguramente nos van a venir muy, muy bien. Bueno, el paper se llama Sovereign Risk and the Business Cycle Doom Loop, ¿sí? Y básicamente lo que queremos hacer es estudiar un poco cómo el riesgo soberano se transmite al ciclo económico, ¿sí? Y cuál es el rol que cumple el sector corporativo, ¿sí? Que cumplen las firmas. Básicamente partimos de un poquito de una observación y de un espacio que vemos bastante abierto en la literatura. La observación es que los defaults soberanos tienden a pasar en contexto de gran recesión. ¿Sí? Digamos, el default soberano no pasa independiente de la estructura de la economía, pasa por algo, y la economía suele estar en problemas, tenés un default soberano, y después de un default soberano la economía se mete en más problemas todavía, ¿sí? Lo que es un gap en la literatura es que no encontramos que esté estudiado en la medida que creemos razonable qué papel juegan las firmas, ¿sí? Entonces creemos que digamos, este estudio puede estar interesante porque un poquito el mundo se está yendo a algo que llamamos como una tormenta perfecta. Después de 20 años de expandir deuda pública en economías avanzadas y emergentes, medio como que estamos llegando a un tope, y este tope está un poco dado por los desajustes que han venido aparejados a esta expansión de deuda pública, y por los desajustes que vinieron después por las crisis recurrentes, ¿no? Por ejemplo, estamos en niveles de alta inflación que hace 30 años que mundialmente no tenemos. Estamos en niveles de respuesta de política monetaria que también hace muchos años que no observamos. Todavía estamos sufriendo coletazos de la crisis de COVID, y China no termina de arrancar, India no termina de arrancar, que fueron los motores de crecimiento de los últimos al menos 20 o 30 años. Y actualmente estamos enfrentándonos a necesidades de repago de deuda muy, muy altos, en condiciones donde el mundo no pareciera que vaya a dar un respiro muy, muy claro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que queremos estudiar es esto, ¿no? Cómo el riesgo soberano se transmite al business cycle, ¿sí? Al ciclo real, y cómo el ciclo real también afecta las probabilidades de default del gobierno, ¿sí? Bueno, acá, digamos, que ejemplo medio clásico en la literatura de default soberano es Argentina del 2001, y los gráficos de estos tres gráficos, los gráficos que tenemos más o menos estudiados en la literatura, es el comportamiento del PBI, el comportamiento del consumo y el comportamiento del spread soberano. ¿Sí? El modelo típico de default soberano tiene estos tres ingredientes. Nosotros queremos principalmente expandir, por así decirlo, el modelo clásico para tratar de decir algo sobre la evolución de la inversión en el contexto de default soberano, previo al default y durante el default, y el rol del endeudamiento corporativo, ¿sí? Acá todos estos datos están escritos como desviaciones respecto a la tendencia, en términos de moneda local a precios constantes, excepto la deuda corporativa, que la escribimos en dólares corrientes, lo mismo da en dólares constantes. Lo importante es que si lo escribiéramos en pesos, básicamente acá tendríamos un aumento de deuda corporativa en el contexto de default, cuando sabemos que en realidad el default está asociado a un credit crunch para las empresas, ¿no? Entonces, nuestro paper, por así decirlo, lo que quiere es ver un poco cuál es el papel que juega la inversión en un mundo donde tenés bueno, la inversión y la deuda corporativa, en un mundo donde tenés riesgo de default soberano, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es desarrollar una teoría de default público, ¿sí? De default soberano, en una economía descentralizada con producción. Y ahora les voy a contar un poco los detalles del modelo, pero una de las patas fundamentales o nuevas
del modelo que tenemos es que nosotros vamos a tener unas firmas que van a producir y van a ser las dueñas de capital, y estas firmas van a financiar ciertos insumos enfrentando una fricción financiera que va a generar costos endógenos del default. Y lo que queremos ver un poco es el feedback que vamos a tener entre el comportamiento de las empresas y el comportamiento del gobierno, que principalmente va a tener un canal a través de la inversión. Por lo menos el canal que vamos a resaltar nosotros es a través de la inversión. En particular nosotros vamos a mostrar que por un lado una crisis de deuda o aumento de riesgo soberano van a empeorar las condiciones financieras de las firmas, y eso va a disminuir los retornos de la inversión, va a hacer que las firmas inviertan menos. O sea, cuando empieza a aumentar el riesgo soberano, la inversión va a caer, y esta caída de la inversión va a tener efectos de corto plazo y de largo plazo también, porque va a ralentizar la economía por muchos periodos. Y por otro lado, vamos a estudiar que la inversión de las firmas tiene un efecto bastante directo sobre el default, sobre la probabilidad de default soberano y sobre el spread. Porque por un lado, más inversión a nivel firma va a hacer que en caso de hacer default, la economía tenga más capital, y si tenés más capital, tu outside option, la opción de defaultear, es mejor. ¿Sí? Porque el capital lo vas a usar para suavizar consumo. Pero por otro lado, tener más inversión reduce también el riesgo de default, porque transmite a los mercados la idea de que la base imponible es más grande. Si el gobierno puede, como tiene una base imponible más grande, puede afrontar pago de intereses más altos y puede tener un nivel de deuda más alto. Entonces, como la inversión va a tener esos dos efectos que apuntan para lados distintos, al final lo que vamos a encontrar es que en una economía calibrada para Argentina, las firmas van a invertir menos de lo que deberían, menos del óptimo, o del constraint optimal, en equilibrio. ¿Sí? O sea, las firmas, como no internalizan el efecto de su acumulación de capital sobre la capacidad de repago que tiene el gobierno, no van a invertir lo suficiente lo suficiente comparado a lo que haría un constraint planner. Y déjenme mover un poquito las manos, que no es exactamente un constraint planner, pero van a invertir menos de lo que un constraint planner le gustaría. Ok, entonces eso es básicamente a donde estamos apuntando. Les paso a contar un poco el modelo, las características más o menos principales del modelo, y después a ver si llego a decirle algún resultado interesante. Ok, primero vamos a estar pensando en una economía pequeña y abierta, y si quieren, el modelo básico que pueden pensar es el modelo de Orellano, el EIR del 2008, donde el gobierno decide si quiere hacer default o no. ¿Sí? Decide si quiere hacer default o no, con el objetivo de maximizar la utilidad de la población, entonces en la economía. Nosotros vamos a tener una economía que va a estar sujeta a un único shock de productividad. El gobierno va a financiar gasto público y va a cobrar impuestos. Acá tenemos impuestos a las ventas, pero bueno, va a cobrar impuestos a las ganancias a las empresas, y va a tener acceso a préstamos internacionales. Y el gobierno no va a tener commitment para repagar la deuda. ¿Sí? O sea, la deuda que emite el gobierno va a ser deuda que potencialmente es repudiable, y entonces va a estar sujeta a un premio de default. ¿Sí? Si el gobierno hace default, la economía va a autarquía, y hay un haircut de la deuda, y con cierta probabilidad en cualquier periodo va a poder volver a los mercados de crédito. Y digamos, en estas características se parece mucho a los modelos de la literatura. Básicamente lo que nos diferencia es el último punto, donde nosotros vamos a suponer que en esta economía hay producción endógena. La producción va a estar llevada a cabo por firmas en un contexto descentralizado, y las firmas van a invertir también en un contexto descentralizado, sujetas a un tipo de fricciones financieras, que nos va a dar un costo de default endógeno. ¿Sí?
modelo y me voy a saltear las mates bastante, pero bueno, si ven que hay algo que no queda muy claro, y me paran y volvemos. El agente sencillo en estos modelos son las familias. Las familias van a maximizar utilidad. La utilidad depende del consumo y del gasto público. Y la restricción de presupuesto de las familias es esta, ¿sí? Las familias son las dueñas de la firma, van a recibir dividendos, los dividendos se los van a consumir, ¿sí? Las empresas básicamente van a maximizar beneficios. El problema de las empresas es un poco más complicado que el estándar, porque cuando uno tiene instituciones financieras y empresas que son dueñas de capital, bueno, en particular porque empresas que son dueñas de capital, el problema de las empresas es intertemporal, ¿sí? Porque acumular capital hoy implica que hay que acumular por ahí menos capital mañana, etc. Entonces, estas firmas van a maximizar el valor presente descontado de los beneficios, van a distribuir los dividendos a las familias en forma de suma fija. La acumulación de capital va a estar sujeta a costos de ajuste para que el capital para no tener tantos saltos importantes en el nivel de inversión y el nivel de capital. Y van a usar inputs intermedios que van a estar sujetos a una restricción de working capital, ¿sí? El problema, la función que maximiza la firma es esta función de valor, ¿sí? Y estas son básicamente, dice que el problema de maximización está sujeto a las condiciones de equilibrio general, ¿sí? La decisión óptima de acumulación de capital en equilibrio en el agregado, y las decisiones de emisión de deuda, default y cobro de impuestos del gobierno. Pero si ven la función objetivo, tiene acá unas ventas netos del costo de comprar insumos intermedios. La producción depende del capital y de estos insumos intermedios. Se pagan impuestos a estos beneficios. Acá tenemos la acumulación de capital, ¿sí? Con neto del costo de ajuste, y este es el valor de continuación de la firma con su factor de descuento. ¿Okay? Bien, fíjense, este término es el costo de comprar insumos, ¿no? El precio lo vamos a normalizar a 1, el precio internacional de estos insumos importados. Y si abren este paréntesis, básicamente acá tenemos un término que es P por X, que es básicamente el costo de comprarme el insumo, y este θ por R por B por X es el costo de financiar esa compra de insumos, porque esta compra de insumos está sujeta a una working capital. O sea, tengo que pagar este insumo al principio del periodo, y recién lo vendo al final del periodo, donde termino cancelando mi deuda. O sea, la deuda esta es intratemporal. Ok, y esta deuda intratemporal va a estar, la va a proveer un inversor internacional, ¿sí? Que este inversor internacional va a estar sujeto a una fricción financiera. ¿Okay? Piensen en un inversor internacional que va a tomar prestado en el mercado internacional una cantidad de recursos, menos Q, ¿sí? Va a financiarse a la tasa libre de riesgo, pero va a prestar a la tasa R, que es básicamente la tasa que pagan acá las familias. Perdón, las empresas. ¿Okay? La fricción financiera que enfrenta este inversor internacional es del estilo de Gabay-Maggiori, y es que van a tener incentivos estos inversores a robarse parte de la recaudación que hacen emitiendo deuda. Una fracción gamma por Q, por el valor absoluto de Q, se la van a poder robar, y va a haber un máximo a cuántos fondos pueden desviarse estos inversores. O sea que para que estos inversores, o sea, para que el mercado opere, estos inversores van a tener que cumplir con una restricción de compatibilidad de incentivos, que diga que los beneficios que van a generar prestándole a las empresas tienen que ser al menos tan altos como los beneficios de robarse a gamma por Q. Gamma Q, que es el share, ¿sí? que es la parte que se pueden robar, por Q, que es el total de fondos que recaudan, ¿sí? Entonces, de esta restricción, que se puede mostrar que se verifica con igualdad, vamos a sacar la oferta de crédito, ¿sí? La oferta de préstamos que hacen estos inversores. Y este share que los inversores se pueden robar, vamos a suponer que está sujeto
a la decisión de default del gobierno. ¿Okay? Entonces, este es el equilibrio en el mercado de préstamos. Fíjense, esta es la demanda de préstamos. Depende de préstamos de la empresa si tengo un nivel de productividad bajo. Demanda de préstamos de la empresa si tengo un nivel de productividad alto. Claro, si yo tengo mucha productividad, la empresa va a demandar muchos insumos, o sea, va a necesitar financiar muchos insumos. Y esta línea sólida que viene por acá y que se convierte en línea punteada, es la oferta de préstamos que hace este inversor si la economía no está en default, y esta es la oferta de préstamos que hace el inversor si la economía está en default. Básicamente lo que estamos suponiendo es que la fricción financiera se vuelve más complicada, más fuerte, cuando la economía entra en default. ¿Sí? Lo que queremos capturar con eso es algo que está perdido en este modelo, que no modelamos, que es la idea de default corporativo. ¿Sí? O sea, cuando el país entra en default, las empresas tienen más difícil acceder al mercado internacional de crédito. Y fíjense, si la productividad es baja, el corte entre oferta y demanda pasa en el punto A. O sea, el equilibrio estaría en el punto A. Y si la economía hace default y estoy en productividad baja, fíjense que el punto A no está afectado. La curva de oferta no se movió. No cortó en ningún lugar distinto a la curva de demanda. Ahora, si yo tengo un nivel de productividad alto y la economía entra en default, el gobierno hace default, la función de oferta, la curva de oferta se mueve de la línea punteada a la línea sólida. Y el equilibrio pasa del punto C al punto B. O sea que estas empresas, fíjense, que van a poder recaudar menos préstamos, o sea, van a poder acceder a menos préstamos, en B acceder a menos préstamos que en C, y el préstamo es más caro, la tasa de interés es más alta. O sea, este es un costo de default endógeno que hace un mimicking del costo de default que tiene Arellano, que es asimétrico, ¿no? Y mientras la economía está mejor... perdón, ¿cuánto? 5 minutos. 5. Bueno, buenísimo, gracias. Hace un mimicking del costo de default de Arellano, ¿no? Que es asimétrico y el costo de default es más alto cuando la economía le va bien. ¿Sí? Así que nosotros con este mecanismo podemos generar default en tiempos relativamente malos. ¿Sí? Ok, problema del gobierno, me lo voy a saltear porque son un montón de ecuaciones, pero solamente se los cuento. El gobierno decide si quiere repagar la deuda o hacer default en cualquier periodo. Si el gobierno decide hacer default, lo que va a pasar es que va a irse a autarquía, o sea, no va a tener acceso al mercado de crédito internacional, va a tener que financiar su gasto público solamente con impuestos, y con cierta probabilidad, en cualquier periodo va a poder volver al mercado de crédito, y cuando vuelva al mercado de crédito, va a volver con un haircut. Si le van a perdonar una parte de la deuda, pero va a tener que seguir repagando el resto. ¿Ok? Bien, sí, bottom line, esa es el comportamiento la cosa más importante de lo que hace el gobierno, aunque tenemos un montón de ecuaciones. Y tenemos unos inversores internacionales que le van a prestar al gobierno y que básicamente van a cumplir una zero profit condition, ¿sí? Que es lo que van a ser todos los tipos que fijan el precio de la deuda pública. ¿Sí? Y acá la cosa distinta con la literatura es que la deuda pública va a depender del nivel de capital de la economía. ¿Sí? Este K barra es el nivel de capital agregado de la economía. ¿Sí? Bien, tenemos unos parámetros que, créanme, estos son más o menos estándar en la literatura. Otros parámetros que también, créanme, los usamos para machear momentos. Acá les cuento más o menos cómo dan los momentos que usamos para machear esos parámetros. En términos de estos momentos da bastante bien, o sea, el modelo lo podemos machear momentos objetivos. Estos son los momentos a los que no le apuntamos, básicamente no target. Y acá la cosa funciona bien, pero hasta ahí. Sí, estamos trabajando un poco en la calibración todavía. Los problemas vienen básicamente por el nivel de inversión. Nuestro modelo no genera el nivel de inversión que observamos en Argentina, que es más o menos del 20% en términos de PBI, y la volatilidad y el nivel de riesgo soberano. Así que estos son problemas más o menos estándar en la literatura, porque el riesgo soberano tiene muy poca fluctuación en estos modelos, excepto en el momento que uno hace default. ¿Sí? Bien,
Una cosa solamente para mostrarles acá. El periodo 0 sería el periodo, acá simulamos default, una secuencia de defaults. En el periodo 0 tendríamos un episodio de default, ¿sí? Fíjense, lo que más cae en el momento de default son la compra de insumos importados, y esto pasa por nuestra restricción financiera, ¿sí? La TFP cae, pero básicamente los mecanismos del modelo, básicamente la decisión de inversión y la decisión de demanda de insumos importados, amplifica el impacto de la TFP, y el PBI cae más que la TFP. Y fíjense lo que es importante, este modelo genera persistencia, ¿sí? Tenemos más persistencia en la caída de la TFP que en la caída en la caída del PBI que en la caída de la inversión, ¿sí? Ok, este segundo gráfico muestra la evolución del capital. ¿Sí? Fíjense, la inversión se desploma en el periodo de default, incluso un poco antes, y el capital cae muy persistentemente. ¿Sí? Ahora, déjenme saltar muchos slides a mostrarles esto. Este es el precio de la deuda pública. El precio de la deuda pública, fíjense, aumenta para acá para arriba, y cada curva distinta me indexa un nivel de productividad. ¿Sí? El nivel de productividad más alto es el de la curva verde, el más bajo es el de la curva roja. Pero fíjense que también el precio de la deuda pública aumenta con el nivel de capital. O sea, mientras la economía tiene más capital, el precio de la deuda pública aumenta. ¿Sí? Entonces acá lo que queremos hacer es descomponer un poquito esto. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos básicamente es estudiar el papel del capital como un estabilizador macroeconómico. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: le vamos a dar al gobierno la posibilidad de imponer un impuesto al capital, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. Y después vamos a ver si ese impuesto es positivo, entonces la economía descentralizada sobreacumularía capital, al gobierno querría que haya menos capital, y si es negativo va a ser un subsidio, el gobierno querría que esa economía invierta más capital. ¿Sí? Bien, les cuento solamente eso porque hacemos un par de contrafactuales más, pero eso lo van a ver en el paper cuando lo tengamos cerrado. Fíjense, estos son los momentos que encontramos con la economía base, con la economía, con el impuesto al capital. ¿Sí? Fíjense, el promedio del impuesto al capital en la economía base es 0 porque no tenemos. En la economía contrafactual, en la cual le permitimos al gobierno cobrar impuesto directamente al capital, fíjense que el impuesto es negativo. O sea que la economía está, perdón, el gobierno, el sector privado está acumulando capital por debajo de lo que el gobierno quisiera. ¿Sí? Y fíjense que además el impuesto óptimo tiene una correlación negativa con el riesgo soberano. Eso quiere decir que a mayor riesgo soberano, el gobierno va a disminuir más el impuesto, que como es un subsidio, va a ser el subsidio más alto. O sea, cuando el gobierno reconoce que está entrando en un problema de crisis de deuda, lo que va a hacer es incentivar a las empresas a que acumulen más capital. Y de esa forma, fíjense el cambio en la correlación de la inversión y ENVI, de esa forma, el gobierno querría tener una correlación igual a 0, básicamente. ¿Sí? Querría matar la ciclicalidad de la inversión. Y así llegaría a un nivel de capital que es un 50% más alto que en la economía descentralizada. ¿Okay? Bien, sí, ya con esto creo que les dije todo lo que quería decir. Después tenemos unos ejercicios para descomponer cuál es el canal de esta acumulación por qué esta acumulación de capital afecta al precio de la deuda. Y básicamente encontramos que un canal importante es la percepción de los inversores internacionales respecto al nivel de capital. ¿Sí? Cuando suponemos que los inversores internacionales no responden a la acumulación de nivel de capital doméstico, sabemos que perdemos bastante del papel de estabilizador del capital. Así que si les parece, cierro. Bueno, nos quedan unos minutos para un par de preguntas. ¿Yo? Sí. Bueno, tendría que... Fue muy rápido para mi capacidad de entender todo. Tendría que leerlo más en detalle, pero es como más un comentario general. El paper de Cristina o todos esos modelos son como súper centralizados. Lo que haces vos es descentralizar una parte, pero de una forma muy particular, ¿no? Que es que las firmas pueden solamente tomar esta deuda
intratemporal. Si uno mira como los datos un poco desde los 90, hay un montón de deuda corporativa a través de países, ¿no? Que países emitiendo deuda en un montón de lugares. Entonces, como hay un rol ahí, en este modelo, todo el smoothing intertemporal lo hace el gobierno, ¿no? Con la deuda del gobierno, que además no tiene esas fricciones financieras que le pusiste de Gabega a la deuda privada. Entonces, nada, mi pregunta es, o mi comentario es, supongo que es mucho más difícil de hacer, pero permitir que las firmas también tomen deuda intertemporal, por ahí puede ayudar a la socialización del consumo y el gobierno, qué sé yo, pierde un poco el rol de hacer los defaults soberanos. Yo sé que probablemente sea complicado hacer eso, pero nada, estoy como pensando en general. Sí, sí. Sí, gracias. A ver, acá hay una cosa que encontramos que no esperábamos encontrar, pero encontramos y una vez que lo vimos nos parecía un poco razonable. Cuando el gobierno tiene acceso a este impuesto al capital, lo que pasa es que cuando la economía entra en default, el gobierno aumenta de golpe el impuesto al capital. ¿Sí? O sea, el objetivo es objetivo de financiamiento, pero además es objetivo de hacer que las firmas empiecen a reducir su stock de capital. Y como acá no tenemos una irreversibilidad, lo que hacen las firmas es distribuir ese capital como dividendos. O sea que el gobierno está explotando, cuando se queda sin posibilidad de hacer consumption smoothing con la deuda, está explotando, está usando el capital para eso. Claro, y eso está bueno, es un poquito de irreversibilidad, que es digamos, es un poquito increíble a veces, pero viene por la irreversibilidad, pero es una cosa que no esperábamos. Pero sí, acá la limitación que tenemos es un poquito eso, ¿no? La deuda de la empresa es intratemporal y no es usada para financiar capital, que es algo que sí nos gustaría tener. Se nos va un poco de las manos numéricamente. No, pues también si la firma pudiese emitir deuda intertemporal, quizás emite deuda y le presta al gobierno y es todo un quilombo, ¿no? Se complica un montón. Claro. Bueno.